Hola, Vamos hola, ¿todo a bien? notar ahí en Bien, el ¿y tú? chat. ¿Qué pasó? Ah, te ¿Todo cuenta. bien? Qué bueno que bien, Jake. Voy a subirle porque lo estoy escuchando un poquito bajo. Ahora sí. Pero sí, ¿qué tal les fue en el día? ¿Todo tranquilo? Este, Así. ¿Quién de aquí se quiere casar? ¿Cómo ven? ¿Alguien tiene planeado eso? ¿Le gustaría? ¿Es un deseo? Sí, porfa, escriban yo o levanten la manita o digan yo. Literal. Ahí tenemos uno, yo, va. Ah, también Brian, Antonio, ya dijeron que sí. A ponerme esto porque me da frío. ¿Quién más? Bit también quiere. Dice que no sabe, pero eso significa si quiero, nada más. Estoy pensando en cosas. Y eso luego lo checamos. Pero, eh, quién sabe si se dé, dice. No, pero lo quieres, ¿no? Esa es la parte importante. Aquí ya. Sí, sí, es muy probable, estadísticamente, hermanos, que, que aquí se casen, si no es que todos, aunque sea la mayoría. ¿Ok? Es muy probable. Y es muy bueno que tengan el deseo de casarse, ¿ok? Es un deseo que yo creo que Dios ha colocado en nuestros corazones. Ahora, la idea de eso es, ya que lo tenemos, ya que lo pensamos, que tenemos que hacerlo de una forma correcta, ¿no? Aspirar a eso de tal forma que lo llevemos a cabo de una forma buena, ¿ok? Lo que hace el capítulo, básicamente es que nos describe cómo tenemos que llevar a cabo el matrimonio, ¿ok? ¿Para qué? Para que tú sepas cuál es tu rol, qué es lo que tienes que anhelar. Porque en este mundo hay una forma en la que se describe el matrimonio que no es el matrimonio de Dios. ¿Ok? Se hacen matrimonios y delante de Dios son matrimonios, sí, pero no lo están llevando a cabo como debería llevarse un matrimonio. Y lo que anhelan estas personas no es un matrimonio. Lo que anhelan estas personas, por ejemplo, es tener a alguien que los ame, tener a alguien que viva para estas personas, por ejemplo. Esa es una de las cosas que sucede, ¿no? Yo lo que quiero es tener a mi media naranja, alguien que sea eso que yo no tengo, ¿sí? Que vaya y sea para mí esa persona que va a traerme alegría, ¿no? Entonces, mucho de lo que se hace. También se piensa mucho el matrimonio sucede de tal forma que es muy sencillo, ¿no? Solamente tienes que encontrar a la persona indicada. Otro gran error, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí lo que están buscando es básicamente a esa persona con la cual no va a haber fallas, esa persona con la cual va a haber una perfecta unión y sincronía, y es una persona, por eso, una sola persona que está para ti, pero tienes que ver que elijas bien, ¿ok? Y si no, divórciate, salte de eso y busca otra vez, ¿no? Puede llegar a ser así, ¿ok? Ahora, para Dios no es nada de eso el matrimonio. Para Dios, el matrimonio, me gusta mucho cómo lo describe un autor que no es este de aquí, él lo describe como dos pecadores que dijeron que sí. ¿Por qué? Porque el matrimonio es entre dos personas que son imperfectas, que van a tener sus caídas, van a tener sus partes que salen mal, pero que dijeron que sí delante del altar. Y aquí es donde ya entra lo que dice él, ¿no? Que lo que hacen ellos, les voy a dar una cita, que está justo casi al inicio, en el primer párrafo, es que se están sometiendo las partes más grandes, lógicas de la vida, la solidaridad de la comunidad cristiana al otro, a la vida misma. Perdón por las pausas, es que tengo que estarlo traduciendo, pero básicamente ahí lo que está diciendo es, están sometiendo absolutamente todo a la otra persona. Sus vidas la están entregando a otra persona, ¿sí? Están entregándolo también a la comunidad cristiana en la que se encuentran. Están entregando las partes más grandes de su vida sometidas al otro y después de eso a la comunidad cristiana, ¿ok? Eso, eso nótese es algo bien, bien grande, porque entonces lo que estás haciendo tú en el matrimonio no solamente es decir, voy a tener una pareja para que me haga feliz, sino más bien yo voy a entregarme a la otra persona, ¿sí? Y no solamente a la otra persona, sino que también voy a entregarme a la otra persona para entregarme a la iglesia también. Dos cosas que son extremadamente contrarias a lo que piensa el mundo.
¿sí? Una primera solo habla de ese sacrificio que tú tienes que entregarte por completo a otro, ¿sí? Por eso el versículo más importante en el matrimonio para un hombre, aunque sea, tiene que ser Efesios 5:25, ¿sí? Si pueden, váyanlo buscando, todavía no lo leemos, pero váyanlo buscando, porque es el pasaje clave. Pero en este pasaje dice, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ámenlas, en otras palabras, así como Cristo. ¿Qué es la gran acción que hizo Cristo para amar? Su sacrificio. Entonces ustedes se tienen que sacrificar por sus esposas, ¿sí? No estás entrando en el matrimonio para que te haga feliz. Estás entrando en el matrimonio para tú hacerla feliz. Sería la idea, ¿no? Ahí podríamos decir no solamente feliz, sino plena, ¿no? Feliz en todo sentido, en un sentido espiritual, en un sentido físico, también en un sentido emocional, buscar hacer feliz a la otra persona, ¿ok? Ahora, eso les digo ya es bastante contrario porque eso involucra que no eres tú el que está primero, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos una primera idea, ¿no, hermanos? Entonces, si ustedes van buscando el matrimonio, ¿qué tienen que estar haciendo? Tienen que estar haciéndolo en búsqueda de que ustedes se liberen de sí mismos y ahora estén enfocándose en otra persona, ¿ok? Que se liberen de yo para ser feliz necesito cumplir esto y esto. Si no tengo esto y esto, estoy mal, ¿no? Y más bien digan, ¿sabes qué? Sé que se ocupa para la vida solamente a Dios, con eso estoy pleno y ahora quiero entregarle a esta persona lo que necesita, ¿sí? Del otro lado, tenemos esta idea de que no solamente te entregas a la persona, sino también a la iglesia. Bien importante. Apenas hace un par de semanas estábamos platicando no estábamos platicando, estaba yo platicando y otro grupo, con una persona, pero estaba dando una opinión que la verdad estuvo mal, ¿ok? Pero básicamente porque la otra persona decía, yo lo que busco es una relación que no tenga nada que ver con la iglesia, ¿ok? Lo estoy parafraseando, pero básicamente decía esta idea de, primero, no necesitamos de consejería con un pastor, no necesitamos de consejería con otros hermanos. ¿Por qué? Porque tiene que ser algo privado entre nosotros. La relación es para que esté con nosotros, ¿no? Y la idea no es que vayamos a consejería para saber qué hacer, sino que ya la tiene que saber. Ya tiene que saber qué hacer la persona, porque ya ha estado en la escritura, ya ha leído, ya sabe, ¿no? Tiene cosas que sí. Por ejemplo, sí se necesita que las dos personas sean maduras y que sepan, ¿no? Pero por supuesto que se tienen que ir a consejería, ¿no? ¿Por qué? Porque no te sabes todas, de todas formas, aunque sepas la escritura, no te vas a saber todo, ¿no? Y la otra parte, la parte más preocupante es que no estuviera con una relación con la iglesia, cuando la idea es más bien todo lo contrario, ¿no? Porque seguimos en Efesios 5:25 y vamos a encontrarnos con el versículo 30 y vamos a encontrarnos con que menciona básicamente que el matrimonio es una imagen de la relación de Cristo con la iglesia, ¿ok? Y quiero que piensen esto. Es una imagen para quién, ¿ok? Si tú vas y tomas una fotografía en el día a día, ¿qué haces con esa fotografía? Tú tomas esa fotografía para enseñársela a alguien, ¿no? Algunas personas toman fotografías para publicarlas en Instagram, ¿sí? Algunas personas toman fotografías para enseñárselas a la familia de las vacaciones, ¿sí? También la ves tú, ¿no? Pero la mayor parte de las imágenes son para mostrárselas a otras personas. Entonces, si tú tienes una imagen tan increíble como lo es el matrimonio, que está representando a Cristo con su iglesia unidos, ¿qué vas a hacer? Vas a mostrarlo, ¿no? Vas a estárselo mostrando a las personas. Y la idea es, al principal a quien se lo vas a mostrar va a ser a la iglesia, ¿no? Por eso la idea también de Luz y yo es, tenemos que tener brazos abiertos, recibir a la gente y decir, estamos en un matrimonio, ¿no? No es un matrimonio perfecto, porque tenemos altos y bajos, a veces peco, a veces peca ella, mi corazón no me deja a veces amarla como debería, pero finalmente ahí también se observa el amor de Cristo y la iglesia, porque hay perdón, porque hay continuar adelante,
así como Cristo nos sigue perdonando todos los días y hay un crecimiento continuo, ¿no? Seguimos estando buscando estar unidos en esto, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea del día de hoy, hermanos. Si quieren, vamos a ver los puntos nada más y leemos también la escritura base. Vamos primero a la escritura y y les diría así como de tarea que no reviso, ¿no? Pero, pero que me gustaría mucho que la hicieran. Vayan y apréndanse estos versículos. Si subieron esto, estos son de los versículos principales para una persona que quiere ser un hombre, ¿ok? ¿Por qué? Porque, les digo, la mayoría de ustedes se van a casar y va a ser una parte muy importante en sus vidas. Va a ser una de las partes más importantes, ¿ok? En la iglesia dicen mucho, por ejemplo, es nuestro primer ministerio. Es un ministerio que van a tener muchos de ustedes, ¿no? Y va a ser como lo primero siempre va a ser entrégate a Dios, ¿no? Pero lo segundo a eso va a ser entrégate a tu mujer, ¿no? Entonces va a ser extremadamente importante. Lo tercero va a ser entrégate a tus hijos, ¿no? Pero literalmente van en ese orden. Entonces, por eso es unos versículos bien importantes. Entonces, si pueden, vayan y acérquense ya. Efesios 5, y vamos a leer a partir del versículo 25 y hasta el versículo 32. ¿Va? 33, perdón. 33. ¿Sí? Va, dice así. Dice, estoy leyendo en la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas. Va, lo voy a anotar por si acaso, ¿no? Alguien lo quiere. Ahí está. Dice, maridos, al que lo pienso también voy a compartir los versículos en el chat. Ahí está. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo, él a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, dice el versículo 28. Porque, versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como Cristo también a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Ok, es el pasaje bien importante. Nótese, la mayor parte de este pasaje se concentra en qué tenemos que hacer nosotros. Ok, pero antes de ver eso nada más les diría, chequen cuál es el objetivo. Ok, el objetivo viene cuando cita Génesis capítulo 2. Eso está en el versículo, de los segundos, versículo 31. ¿Ok? Si se checan el versículo 31, es una cita de Génesis 2, cuando dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su mujer, a su madre, perdón, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí viene el objetivo, ¿no? Porque dice, cuando un hombre se casa, deja a su padre y a su madre, deja esa relación familiar, no que se acabe la relación familiar, pero ya no es su relación familiar principal, y se une con la mujer, con su mujer, dice, y con su mujer va y busca algo. Ser una sola carne. Es lo que está buscando. ¿Sí? Entonces ahí está un objetivo, ¿no? El objetivo principal de aquí. Me gusta mucho cómo lo coloca aquí, porque lo coloca, de unos segundos, déjame ver dónde está. Aquí está. Idealmente, el matrimonio produce dos personas que son una sola, tanto como dos personas lo pueden ser. ¿Ok? O sea, si no son una persona como tal, ¿no? Pero lo son tanto como lo podrían ser, porque comparten un mismo Señor, a Dios, comparten una misma familia, comparten unos mismos niños, hijos, comparten un mismo futuro,
comparten un mismo destino eterno. Bien importante. Por eso, un matrimonio no puede ser entre un creyente y un no creyente, porque tienen dos direcciones contrarias, ¿no? Un matrimonio tiene que tener una misma dirección. Un matrimonio tiene que ser una unidad completa. ¿Ok? Entonces ahí está una idea. Ahora, para que suceda eso, nos coloca el pasaje básicamente que el rol principal, en cierta forma, tiene que ser el tuyo como hombre. ¿Ok? Un ejemplo, para que un niño sea criado, padre e hijo, y sea criado de una forma correcta, el rol principal, ¿quién lo tiene? El hijo, porque tiene que decir que sí a las cosas que le dice el padre, en cierta forma, ¿no? Pero no es el rol principal. El rol principal lo tiene el padre, ¿sí? Porque el hijo, básicamente tiene que ser guiado por el padre, ¿no? Es una imagen muy imperfecta, pero espero que me agarren la idea. O sea, y el que tiene la mayor responsabilidad, ¿quién es? El padre, ¿sí? Aquí en el matrimonio, ¿quién tiene la mayor responsabilidad? El hombre, ¿sí? No porque sea más inteligente, no porque sea más hábil, sino porque Dios se lo dio, ¿ok? Y por lo mismo, va y coloca el rol del hombre de forma constante en este pasaje. ¿Y cuál es el rol para que se pueda cumplir esto? Que el hombre tiene que sacrificarse, es lo que coloca, ¿sí? Entonces, otra vez, versículo 25 decía, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Nótese, se sacrifica, ¿sí? Nótese, denme 2 segundos, están tocando el timbre. Bueno, yo les decía, el rol que tiene aquí el hombre, que tiene que hacer por eso como para guiar, es la parte de sacrificarse, ¿ok? El rol que tiene también es la de santificar. Y el rol que tiene que tener también, en cierta forma, es amarse a sí mismo. Bien contrario que sonaría todo eso, ¿no? Pero todo esto viene en el pasaje. Tiene que procurar el hombre estar buscando darse a sí mismo por la persona. Sacrificio, ¿ok? Tiene que estar buscando santificar a la persona. Versículo 26 dice, para santificarla a la mujer, ¿sí? Y tiene que también, en cierta forma, amarse a sí mismo. Dice versículo 28, perdón. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Notan? Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. ¿Notan? Entonces está diciendo todas estas ideas. Tienes que sacrificarte, tienes que santificar, tienes que amarte a ti mismo. ¿Ok? Estas son las cosas que tiene que hacer el hombre para poder llevar a cabo este objetivo. ¿Ok? Y nos dice todo esto para mostrar a Jesucristo, porque Él es el que lo hizo primero. Jesucristo se unió como uno con su iglesia. Cuando Él nos salvó, fue porque se hizo uno con nosotros. ¿Ok? En su muerte, en su resurrección, estábamos con Él. ¿Por qué? Porque Él se hizo uno con nosotros. ¿Sí? Es lo que pasó. Él se sacrificó, Él nos santifica y Él se ama a sí mismo y por lo mismo nos ama a nosotros. ¿Sí? Esto que hizo Jesucristo es lo que tú y yo queremos reflejar ahora a las demás personas. ¿Ok? Ahora vamos a ver cada uno de esos en orden, por unos minutos. ¿Va? Primero que nada, la parte del sacrificio. Si soy bien honesto, es la parte que más cuesta. Yo estoy casado ahorita, llevo 2 años, casi 9 meses, ¿sí? Y estamos diciendo, en esos 2 años, 9 meses, las veces que más se ha visto retado para mí, este, la parte de nuestro matrimonio, o sea, que para mí se me ha hecho difícil, pues, son las partes donde yo he tenido que decir básicamente como, no es acerca de mí, ¿no? Tengo que entender que es acerca de ella, ¿ok? Este, esa parte, porque es básicamente negarse a sí mismo. Así como nos negamos para vivir para Dios y dice Jesucristo, cada quien que, si alguno quiere seguirme, tome su cruz, nieguese a sí mismo y sígame. Así también es con el matrimonio. Las partes donde más he fallado yo ha sido cuando no me he negado a mí mismo. Y por eso ahí surge una pelea. Por eso hay un descontento, ¿no? Quizás no hay una pelea, pero yo sé en mi interior que no estoy contento. ¿Pero por qué? Porque no me estoy negando a mí mismo. Estoy poniendo mis pensamientos, mis preocupaciones, mis deseos
sobre los de la otra persona. Y eso no es lo que tiene que ser, ¿no? Ni siquiera tiene que ser poner mis pensamientos, mis preocupaciones, mis deseos al igual que los de la otra persona, sino tiene que ser siempre buscar hacerlo primero lo de la otra persona, ¿ok? Eso, hermanos, suena como algo muy feo para uno que le toca eso al hombre nada más, pero la neta es algo bien padre, porque nos está mostrando así, nos está como que forzando a nosotros a, como dice el autor, la gracia de la muerte a uno mismo. La gracia de la muerte a uno mismo. Pon tú como, a lo que me refiero con esto es, se nos da la oportunidad de crecer en algo que es muy importante, ¿ok? Cuando tú observas, por ejemplo, los trabajos, la escuela, por ejemplo, ellos entran a las 7 de la mañana, ¿no? Entras temprano, ¿no? Te obliga a ti a levantarte temprano, ¿no? Y tú dices, no, ¿por qué tengo que levantarme temprano, no? Pero la verdad, estudios médicos, científicos han dicho básicamente, esas son las horas apropiadas para levantarse. Son las que mejor le hacen a tu cuerpo, ¿ok? Entonces, algo así, se les da esa responsabilidad, pero a la vez los ayuda, porque les dan algo bueno, aunque cuesta grandemente. Así también nosotros, se nos da esto. ¿Por qué? Porque la vida cristiana siempre es la muerte a uno mismo. Y tú ahí y a mí se nos da en el matrimonio un campo de entrenamiento que nos fuerza a estar buscando la muerte a uno mismo. Pero tenemos que ser bien, bien intencionales en eso, porque si no lo somos, ¿qué creen que pasa? Divorcio, pasan separaciones, cuando uno no muere a sí mismo. Este, la familia de una persona muy cercana, para no quemar, tiene, por ejemplo, esto mucho. Su familia está llena de divorcios y se ve que han pasado una y otra vez y que la razón, porque cuando cuentan, está muy hecho en esto. La persona estaba buscando su propia felicidad, no la de la otra persona. Ni siquiera la unión de sus felicidades, que una de eso estaría mal, pero no estaba buscando la muerte a uno mismo. Estaba viendo como demasiado importante yo, ¿sí? Y eso no es lo que tiene que suceder con nosotros. Es algo complicado, es muy difícil, no les voy a decir que es sencillo, porque literalmente se está pidiendo todo de ti y todo de mí para esto. Por eso les digo, la neta, yo lo he fallado bastante, más de lo que me gustaría decir, pero la idea es que siga creciendo en esto, ¿no? Y a ustedes irles advirtiendo de una vez para que vayan entrenando en esto, ¿no? Vivir para otros, ¿ok? Ahora la otra. La segunda es un amor que santifica, la santificación de la otra persona, ¿ok? Porque el versículo 26 y 27 nos clarifican, se tiene que estar buscando que la otra persona se acerque a Dios. No es cualquier forma de amor la que buscas. No solamente es entregarte a ti mismo y ya, sino al entregarte a ti mismo, estar buscando que la otra persona esté más cerca de Dios. Hace rato les dije, buscas la felicidad de la otra persona, pero la felicidad tiene que ser una felicidad descrita por la palabra, una bienaventuranza descrita por la palabra, ¿no? ¿Y cuál es esa? Es la que viene dentro de la palabra de Dios. Decía el versículo 26 para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Notan? Entonces ahí es, no solamente voy a rendirme yo lo que tú quieras, sino voy a sacrificarme todo yo para guiarte a ti por lo que Dios quiere, ¿sí? Para llevarte a ti por donde Dios quiere, no lo que tú quieras, ¿sí? Esa es la idea, ¿va? Entonces, tenemos que, como dice el libro, sumergirnos tú y yo en la palabra de Dios. Y soy bien honesto, ya les había dicho esto hace unas semanas. Es bastante triste que, por ejemplo, aquí en este club de lectura solamente tenemos a 5 hombres, ¿no? En comparación con las mujeres que son el doble, ¿no? Porque es algo triste, porque lo que se nota ahí, que nos dice también el libro, que se nota también en los demás estudios, es que usualmente siempre son más mujeres que hombres, porque usualmente los que más se preocupan por su salud espiritual son las mujeres, no los hombres. Pero no te sé qué contrarios con esto, porque aquí se le está dando la responsabilidad principal al hombre y el hombre está buscando por otro lado
preocuparse por su trabajo, preocuparse por sus cosas del día, pero no preocuparse por conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso aquí tiene que ser todo completamente diferente, ¿no? Tenemos que preocuparnos por sumergirnos en la palabra de Dios, por escucharla con nuestro corazón y por intentar, por la gracia de Dios, vivirla, la palabra de Dios. Y así alentar a la mujer, a la que sea tu esposa, para su vida, ¿sí? Entonces, así es como se hace una hermosa, esposa, ¿ok? Cosa bien principal, hermanos. Sus esposas pueden ser hermosas exteriormente, pero no serlo en el interior. Y no me refiero a sus sentimientos, me refiero a no estar en la palabra de Dios, ¿sí? Y ustedes tienen que darse cuenta que lo principal para buscar una esposa es que esté en la palabra de Dios, ¿sí? Eso es lo principal, lo primero, ¿sí? Y aquí nos respalda bastante bien eso, porque si notan, lo que busca Cristo con la iglesia no es hacerla bella físicamente, es hacerla bella en su corazón al santificarlo, ¿sí? Y tú y yo también tenemos que buscar eso, ¿no? Entonces buscas una mujer que ya sea bella en su corazón para hacerla incluso más bella y presentársela a Cristo. Y esta imagen me gustó mucho, esa me la dio César, el pastor César, antes de que me casara. Decía, tu objetivo principal es cuando estés delante de Dios y tienes que rendir cuentas con Él por tus acciones en la vida, Él te va a preguntar a ti, ¿cómo quedó tu mujer? Y tú vas a tener que presentársela, así como dice el versículo 27, a fin de presentársela a Cristo, una iglesia con toda su gloria. Y tú vas a decir, esta es la mujer con toda su gloria que tú me diste de responsabilidad para que yo la cuidara, para que buscara quitarle cualquier mancha, cualquier arruga, cualquier cosa semejante, ¿sí? No solamente las cosas que no me agradaban a mí, sino las que yo sé que delante de ti tenían que ser cambiadas, ¿sí? Y así vas a tener que presentársela y él te va a decir a ti, básicamente, gracias por cuidar de mi hija, ¿sí? Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que estar haciendo. Es la segunda, santificarla. Y la tercera es el amor propio. Pero aquí es bien importante, no es un amor propio de, este, ama todo acerca de ti mismo, simplemente, ¿no? Como ya dijimos en el primer punto, de hecho, que tenemos que negarnos a nosotros mismos. El autor coloca la imagen de Narciso. ¿Han visto ustedes este personaje de la mitología griega? ¿Sí? Dice él, porque este Narciso es de donde viene la palabra narcisista, ¿ok? El amor narcisista no es algo bonito, ¿sí? Él era enfermo de amor y finalmente se hizo daño a sí mismo y murió. Y fue convertido en una flor que lleva su nombre, Narciso. ¿Por qué? Porque se enamoró con su reflejo. Entonces eso no es, ¿sí? Si tú te enamoras con tu reflejo, te enamoras contigo, vas a terminar mal, así como Narciso, ¿ok? Pero aquí se nos llama un amor propio. En el versículo 28 y 30 al 30, es esta idea de tienes que amarla a ella como te amas a ti mismo. Porque nadie aborreció jamás, versículo 29, su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Notas el también. Cristo también se ama a sí mismo. Y por eso mismo también ama a la iglesia. ¿Sí? La ama como a sí mismo. ¿Sí? Cristo busca su gloria y para eso va y actúa con la iglesia, con amor. ¿Sí? Entonces, misma idea, nada más que tú y yo, lo que tenemos que hacer es que estar buscando un amor que nos lleve a nosotros a amar a nuestra esposa. ¿Ok? Deme unos segundos, ya se me está dañando la garganta por el frío. Pero bueno, pues esa sería la parte final, ¿ok? Entonces sí, sí ámense a sí mismos. O sea, tampoco vamos a dejar de lado esa parte, pero tiene que ser de tal forma que ames tú también más a la otra persona, ¿ok? Les coloco la imagen que coloca él. Entonces dice él, en las palabras del doctor Cícer, su marido joven está en la habitación. Se coloca a un lado de la cama y juntos
Parece que hacen todo bien, a la luz de la lámpara, en privado. ¿Quiénes son? Me pregunté a mí mismo. Él, está muy difícil traducir esto. Mejor déjenme sacar aquí sí el documento, a ver si lo tengo aquí suficientemente a la mano. Y y ya se lo leo desde ahí mejor, espérame. No, tengo que buscar el nombre. Sí, ahí está. Su joven esposo se encuentra en la habitación de pie, al otro lado de la cama y juntos parecen sentirse a gusto a la luz de la lámpara, al caer la tarde, ignorantes y aislados de mí en su intimidad. ¿Quiénes son este joven y esta boca torcida que he hecho? Me pregunto. ¿Quiénes son estos que se contemplan y se tocan con tanto interés y avidez? La joven pregunta, ¿me quedará la boca así para siempre? Sí, le digo, porque el nervio fue cortado. Ella asiente con la cabeza y se queda en silencio, pero el esposo sonríe. Me gusta así, dice, te queda bonito. Luego, sin cohibiciones, se inclinan para besar su boca torcida y yo tan cerca puedo ver cómo él tuerce sus labios para acomodarlos a los de ella, para demostrarles que su beso es posible todavía. ¿Ok? Así es la manera como debemos amar. El cuerpo es nuestra esposa, es nuestro cuerpo, es su bienestar el que nos trae nuestro bienestar, dice. Su atractivo es nuestro atractivo y su preocupación es nuestra preocupación. Entonces, si notan, aquí la idea no es busca amarte a ti mismo y cumplir las cosas para ti, sino muy parecido a lo que dice Jesucristo en su llamado, cuando buscas su bien de ella, a ti te va a ir bien. Jesucristo en su llamado dice, el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Te harás bien a ti mismo al buscar esto. Aquí dice, busca el bien de la persona y así te vas a tener bien a ti mismo. ¿Sí? Notes entonces que esta idea nos dice a nosotros, primero, si quieres lo mejor para ti, ¿qué tienes que hacer? Tienes que buscar lo mejor para la otra persona. ¿Ok? Entonces tienes que buscar lo mejor para la otra persona. ¿Va? Ahora, una parte final, más bien con eso hay que terminar y vámonos ya a la parte de cómo lo ven ustedes. ¿Qué piensan? ¿Qué les gustaría agregar o qué han pensado con eso? Por ejemplo, les doy una pregunta. Ya vimos que todos aquí quieren casarse a sí mismos, con alguien más, ¿no? Quieren casarse. Perfecto. Ahora, ¿ya están tomando medidas ustedes para vivir con estos objetivos en mente en el matrimonio? ¿Cómo ven? Igual y mejor les pregunto, este, a algunos, pueden decir literalmente que no ven, no pasa nada. Vite, ¿tú cómo ves, hermano? Mira, en mi caso Ajá. es como decir, tenemos que prepararnos en varios aspectos. Yo siento que no estoy, porque por ejemplo sabemos que como hombres el día de mañana seremos los sacerdotes de la casa y tenemos que, como se ha comentado, tenemos que procurar el crecimiento de nuestras esposas. Y es como de, ¿qué estás haciendo o qué estoy haciendo para prepararme en ese punto? Porque si no, entonces como de, pues vamos a sentarnos a tener un devocional. Bueno, leemos un versículo. Ah, bueno, ya acabamos. Pero ¿y el estudio? Pues es que no sé. Pues no sé cómo, no sé cómo adentrarme, o no sé cómo estudiar. A eso me refiero. O sea, ¿qué clase de preparación se está requiriendo desde ahorita, desde incluso la soltería? Y creo que ahí es un punto muy importante,
porque muchas veces no las hacemos fáciles de, pues ya el día de mañana. Así en el cambio debe ser hoy. Bueno, así es como yo. Sí, exacto, gracias, hermano, porque sí, justo se nota como que todos sabemos intuitivamente que tenemos esa mayor responsabilidad, ¿no? O sea, como que sí sentimos esa responsabilidad, ¿no? Y la idea nada más es ahora ponerlo en práctica, ¿no? Ese que dijo Vita ahorita es uno bueno, ¿no? Si tengo la responsabilidad de santificarla y eso se hace a través de la palabra, pregunta, sé cómo hacer, por ejemplo, ¿no? Un estudio bíblico. No se le va a dar como tal un estudio bíblico necesariamente, ¿no? Sí se puede tener un estudio bíblico en el matrimonio, pero pueden ser también en forma de devocionales, también tiene que ser orar, también tiene que ser en general estar hablando de la palabra con la persona, sé hacer esas cosas, realmente sé de la palabra, ¿no? Sería una, ¿no? Este, ¿cómo ven los demás? Ustedes dirían, ya estoy preparado para eso. Este, si somos bien honestos, probablemente diríamos, no, no. Este, pero hay que buscarlo, ¿no? Esa es la parte como importante. ¿Puedo agregar un punto? Sí, dale, dale. Claro que sí. Eh, Creo que a ti te lo he comentado algunas veces y es también la parte económica en donde, como yo una vez creo que te lo dije, hay veces en donde te quedas de rayos, o sea, al fin de cuentas, pues depende alguien de ti, ¿no? Como Andrés en varias prédicas lo ha dicho. O sea, es que imagínate el peso que es que alguien está dependiendo de ti. Y dices, ok, tu pareja trabaja, pero al fin de cuentas la responsabilidad, sustento, ropa, techo, recae al 100% sobre nosotros. Y es como de, ok, anhelamos o queremos pues, formar una familia, pero es que también es en este ámbito de, pues es que si no te alcanza también, es como, ahí es donde entra una de rayos, ahí choco con pared, porque me quedo de, bueno, pues entonces, Sí, ahí viene importante algo, ¿no? Que te diría, por ejemplo, es, la verdad es que aunque pon tú que no tuviéramos para, aún así hay que buscarlo, ¿ok? Nada más hay que buscarlo como que en la misma, ¿cómo se puede decir? Como medida, ¿no? O sea, desde la otra persona tiene que estar bien consciente de eso, ¿no? Y aún así también la otra persona quererlo, anhelarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sí sucede, ¿no? O sea, no a todos se les entrega, por ejemplo, el gran trabajo, ¿no? Pero no por eso significa que no están llamados al matrimonio, ¿no? Nos dice Génesis 2 básicamente como que es un llamado general a todos. Las excepciones son pocas, los que no están llamados al matrimonio, ¿no? Entonces se busca de todas formas. Pero como bien dice Vite, la idea es justo esa, ¿no? Yo tengo que ver que esa responsabilidad recae conmigo, ¿no? Entonces tengo que hacer lo que puedo también en esto, ¿no? Entonces ahí está. Por ejemplo, el hombre no puede no ser diligente en su trabajo. El hombre tiene que ser diligente y confiar en pasajes como Proverbios capítulo 10 que nos habla acerca de cómo es que el diligente es prosperado, ¿sí? Y seguir trabajando y estar buscando en eso, ¿sí? Y hacerlo, no significa que no se puede casar, significa que tiene que estarlo haciendo ya para cuando se va a casar. ¿Se me estoy explicando? O sea, si no, este, quizás no tiene todo económicamente, pero está siendo diligente, ¿ok? Quizás no tiene todo espiritualmente, pero está siendo diligente, ¿ok? Y ya lo está haciendo, ¿ok? Entonces, desde ahorita hay que ser diligentes en el trabajo, desde ahorita hay que ser diligentes en la vida espiritual, ¿no? Y procurar aprender esto, ¿no? Porque tienes que ser líder espiritual, porque tienes que ser cuidador en el hogar, ¿sí? También no solo se tiene que cuidar lo físico y lo espiritual, sino que también se tiene que cuidar lo emocional. Entonces también tienes que tener esa parte de una empatía cierta, emocional, ¿sí? Les soy bien honesto, o sea, las mujeres sí tienen más altos y bajos que el hombre, creo, no sé. Todavía bien, pero lo he visto. O sea, sí tienden a llamarse a sí mismos, por ejemplo, muy sensibles. Eso a mí me impacta, ¿no? Que lleguen a tomar mucho como llorar como algo muy normal y no los hombres no necesariamente, ¿no? Es decir, cuando sucede algo, pero no como algo normal, ¿no? Entonces, por esa parte también, hombres tienen que aprender a ser empáticos en ese sentido. Hay una pregunta aquí que dice, ¿tú qué piensas que en la iglesia se dice que si no te alcanza lo económico
para una niña que tiene un estatus alto, esa niña no es para ti. Básicamente depende de la niña. O sea, por eso es que les decía, como lo haces lado a lado, ¿no? Si la niña no quiere, obviamente no, ¿no? Pero si la chava está dispuesta, eso es una señal de que sí, ¿no? Y yo les diría, por ejemplo, también piensen, por ejemplo, en las personas que se van como misioneros, que se van a otro lugar, ¿no? Usualmente los misioneros, que conocemos nosotros, me refiero, funcionan así. Están en un país que tiene buenas condiciones económicas, que tiene ya la iglesia de Cristo, como el nuestro en parte sí, en parte no, ¿no? Pero se van a un lugar que tiene otras condiciones y que todavía no ha llegado la iglesia, ¿no? Y usualmente hacen eso, ¿no? Por lo mismo, cada vez que se van, y si es una vida de misiones completa, están abandonando todo, ¿sí? Y están dejando entonces, toda la parte económica para irse a escasos recursos económicos voluntariamente, ¿ok? Es una buena imagen, o sea, no necesariamente la persona va a decir, yo tengo que estar en mi economía actual, ¿no? La persona puede entender, para llegar a esta economía puede requerir años, ¿no? Lo importante es que, sin embargo, sí sea así. Les coloco una imagen. Cuando nosotros estábamos a punto de iniciar una relación, Luz y yo, traje esto a su mente, ¿no? Le dije, yo quiero estar en la iglesia, quiero trabajar en la iglesia, no sé cómo vaya a ir económicamente. Y ella lo que me respondió fue, está bien, ¿no? Yo estoy de tu lado. Ahora, antes de entrar al matrimonio, eso ya se empezó a ver probado. Y eso es lo que tú tienes que buscar, la prueba, porque cualquier persona puede decir que sí, pero no necesariamente significa que lo va a hacer, ¿ok? Entonces ahí se empezó a ver la prueba, por las salidas que teníamos, básicamente, las condiciones en las que estábamos, y básicamente ella dijo, ¿sabes qué? Yo no, creo que no, esto no es para mí, ¿ok? Yo quiero una casa de tal forma, yo quiero esto y esto, y yo dije, va, está bien. O sea, entonces no es para ti, ¿ok? Entonces, si ahí se hubiera quedado, está perfecto, nos salimos de la relación, no pasa nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente hay alguien, con quien sí puede, estar satisfecha con lo que tienes, ¿no? Y no está mal que sea con otra cosa, pero tienes que buscar a alguien que sí. Entonces, ya íbamos a hacer eso. Ella se dio cuenta que quizás no debía de haber dicho eso. Lo que me dijo básicamente fue que estaba haciendo algo como superficial en ese sentido, pues que no debía estar buscando eso y que más bien iba a estar conforme con todo lo que tuviéramos, independientemente de cómo fuera, ¿sí? Y entonces se regresó la relación y está bien, y de soy bien honesto, yo he estado menos conforme con lo que tenemos de lo que ha estado ella, ¿sí? Y yo sigo diciendo más bien como de, sé que nos falta esto, sé que nos falta esto, sé que nos falta esto. Algunas cosas procuro no decirle porque también no quiero que crezca eso en ella, pero la veo a ella y feliz con lo que tenemos, ¿sí? Entonces yo creo que se puede, ¿sí? Y se va avanzando, ¿no? Ahorita tenemos más que cuando comenzamos hace 3 años, ¿sí? Entonces yo les diría más bien eso. ¿Cómo ven, amigos? ¿Alguien más tiene algo que le gustaría decir o preguntar también? Vas, Vite. Nadie, yo, ok. Lo había puesto en el chat, pero no me había dado cuenta que te lo había mandado en privado. Eh, ¿Ves que la vez pasada me metí así rápido, nada más para ver cómo andaban? Ajá. Y vi que pues son poquitos en aquí, pero platicando con una hermanita que está en la de mujeres, para la redundancia, me dijeron, pues oye, pues como cuántos son, no, pues sí son varias. Y yo, ¿en serio? Sí, ahora sí que hay bastantes. Y la verdad a mí sí me caló y como que sí me bajó un poco. Y es de, realmente, ¿por qué el hombre, como tú dices, no está siendo diligente? Sí, ¿Por qué no sé qué les pasa? O sea, ¿por qué no están buscando cuando se supone que es quien debe de llevar así que la batuta puesto por sí, Dios? sí, Y sí, es donde muchas veces creo que por eso mismo, como el hombre no está tomando el rol que Dios le había dado, por sí, eso es que siento yo que Dios está levantando a muchas mujeres y es como el hombre se queja de, pero oye, ¿por qué está enseñando? Pues porque tú no quisiste, porque tú no haces nada, te quedas ahí sin hacer nada. Y es donde
me da entre tristeza y coraje el por qué los hombres se están haciendo tan apáticos y, perdón, pero incluso huevones que no quieren ni destinar 5 minutos. No sé, es como que un tema que me salió ahí. Sí, y la neta, hay varias razones. O sea, yo les puedo hablar con, por ejemplo, de experiencia, ¿no? Algunas razones que he visto en mí mismo, por ejemplo. Este, o sea, yo he visto, por ejemplo, cuando no he querido yo escuchar la palabra de alguien, o sea, de algún estudio bíblico o así, he visto, por ejemplo, que ha sido por orgullo, ¿no? Si yo siento mucho orgullo yo siento que yo lo sé, ¿no? Si yo siento, que yo lo puedo hacer solo, yo puedo buscar solo en la palabra, pues ¿para qué lo voy a buscar con otras personas, no? Ahí se comete un error, sin embargo, ¿no? Que nos dice Efesios capítulo 4 versículo 11 y 12 que no tiene que existir, ¿no? Porque ahí se nos dice, los maestros fueron colocados, entre otros, los maestros, los pastores, los apóstoles, que hace referencia ya sea a los misioneros o a los apóstoles del primer siglo, fueron colocados los evangelistas de parte de Dios para la edificación de la iglesia. Si tú vas y no los aceptas, nótese, se está revelando el orgullo. Estoy sintiendo yo, básicamente yo puedo todo solo y no agarro que Dios colocó y estableció a los maestros para edificar a la iglesia. Yo soy parte de la iglesia, tengo necesidad de escuchar a otros, ¿sí? Entonces, por eso yo siento que es una de esas, ¿no? Por ejemplo, otra de esas, por ejemplo, es también que vemos muy ligero la necesidad de, de crecer espiritualmente. Como que no se ve tan importante, creo que se me está cortando la red un poquito, pero por lo mismo se los escribo también. Vemos muy ligero la importancia del crecimiento espiritual, ¿ok? En otras palabras, con que yo ya sepa esto, ya estoy bien, ¿sí? No necesito continuar todos los días, todas las semanas, toda mi vida. Pero eso no es lo que nos dice la palabra, ¿no? En la palabra se busca de forma constante todo el tiempo. Dice Pablo, no es que yo lo haya alcanzado ya, sino que todavía me extiendo para llegar al llamamiento, ¿no? Los que son santificados, santifíquense todavía, dice la palabra de Dios, ¿no? Si ya has sido salvado, tienes que continuar buscando esa santificación y ese crecimiento de forma constante toda la vida. Es la idea, ¿no? Pero ahí hay dos razones, ¿no? O sea, una, podemos verlo muy ligero, la necesidad del crecimiento espiritual, o podemos estar conformados u orgullosos de, de lo que ya sabemos, ¿no? Entonces ahí les diría, hay que luchar en contra de esto, ¿no? Este, la idea básicamente es hacerlo con otros, impulsar a los demás a que también sigan en la palabra, ¿no? Que sigan en los estudios, que sigan también buscando la palabra por ellos, que sigan leyendo libros, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Porque es bien importante seguir creciendo, ¿no? A mí me gusta mucho cómo hace el pastor César, por ejemplo. El pastor César ama los libros, ¿no? El pastor César ama los estudios. Entonces siempre impulsa los estudios, siempre impulsa que se lea más también, siempre impulsa que se escuche la palabra, ¿no? Este es un ejemplo para mí porque el pastor César no tiene mi edad, ¿no? Tiene, no tiene el doble de mi edad, pero tiene casi el doble de mi edad. Y sigue alentando y escuchando y buscando, este, como muchos no lo están haciendo, ¿no? Entonces así, algo así diría, ¿no? Brian dice, bueno, pero, ok. Sí, también. Este, Básicamente el comentario va de la idea de, si tú ya observas también, mucho lo que sucede es que en muchas iglesias se levantan muchas mujeres y terminan siendo las que enseñan principalmente, ¿sí? Entonces tienes iglesias donde en vez de pastor, es la pastora principal, ¿no? Y esas iglesias tienen muy mala enseñanza. Misma idea también, ¿no? O sea, el hombre fue llamado a que tuviera el liderazgo. ¿Por qué? Básicamente porque Dios lo estableció y también podría ser, creo que se puede ver algo en la palabra de esto, de que cuando lo toma la mujer,
como se sale de su rol, no que no pueda hacerlo, ¿no? Pero la habilidad me refiero, sino que como se sale de su rol, entra en unas tentaciones de colocarse arriba. Y eso a su vez hace que caigan otros errores más. Entonces, como se coloca arriba de la iglesia en este caso, empieza a caer en errores doctrinales más y más, y la iglesia termina siendo una iglesia que está enseñando malas cosas, ¿no? Y hay muchos ejemplos de esto, la verdad. O sea, ejemplos variados en la iglesia donde son pastoras y tienen una muy mala doctrina, ¿sí? Tienen doctrina de la prosperidad, no me acuerdo cómo se llama esta, pero hay una muy conocida que vende muchísimos libros, pero es una doctrina muy mala, ¿no? Que no está basada en la palabra, ¿ok? Este, como dice Armando, un siervo siempre es enseñable, exacto. Entonces la idea es, tú y yo seguimos creciendo y avanzamos, ¿ok? Esta, Brian puso una ahorita, pero no es, ni siquiera es a la que me refiero yo. Sí, pero también, pero sí, son varios ejemplos, ¿no? Pero les digo, o sea, la idea no es que no tengan la habilidad física, ¿no? Sino que cuando llega eso, entra una tentación extra. Entonces, si ustedes checan Génesis capítulo 3 y también entra en la familia, también entra en el trabajo, ¿no? También en todos lados. En Génesis 3 se nos dice como parte de los juicios de Dios que como va a estar colocada la mujer abajo del hombre, lo que va a intentar hacer la mujer va a ser colocarse arriba, ¿sí? Y al hacerlo, va a ser un daño para sí misma, ¿ok? Eso es Génesis 3. Estoy intentando recordar cuál es el versículo y estoy buscándolo aquí. Deme 2 segundos. Pues bueno, pero creo que va de esa idea, ¿ok? Ojo que eso no significa que no puedan tener ningún rol, porque por ejemplo, trabajo creo que sí podría ser ese no necesariamente creo que esté mal que la mujer esté en una posición, ¿no? Pero la parte de liderazgo en la iglesia y en la familia, como son liderazgos espirituales, y esta parte es donde más se ataca, sí creo que tiene que ser el hombre, de parte de Dios, ¿ok? De parte de Dios, ¿ok? No, no por el hecho de que tiene más habilidad, ¿ok? Sino porque Dios lo colocó así, ¿ok? Como ya el hecho de llamarse a sí mismo pastora ya es una red flag, ¿sí? Y puedo tomar la palabra. Claro que sí, vite, dale. Si quieres tú termínala y Mm, oras, por favor. ¿Y oro también? Exacto. Ok, bueno, el hecho de que una mujer, ahora es que pueda dar una clase, pueda enseñar de la Biblia, está muy bien y está muy chido, pero ya el hecho de tomar el rol pastoral, por así decirlo, es algo que es exclusivamente del hombre. Y al hacer eso empieza un desorden. Y si en el ministerio desde un inicio hay un desorden, por consecuencia todo va ahora sí que construirse sobre nada y en cualquier momento puede caer. Así que creo que hay que tener mucho cuidado. Se puede llegar personas que dicen, ah, es la pastora, pero porque la gente le dice así, pero ya la mujer que diga, sí, es que yo soy la pastora, por X o por Y, ya sabes que inventan cualquier cosa, ya es de preocuparse y cuidar mucho de lo que llegue a decir, porque muchas veces tienden a tirar herejías a diestra y siniestra. Pero bueno, creo que era todo. Entonces, vamos a orar. Ok. Señor, primero que nada te damos muchas gracias por permitirnos llegar hasta aquí, por estas grandes enseñanzas, Señor. Padre, te pido por cada uno de nosotros, Señor, que nos pongas un sentido de alerta, Padre, de estar al pendiente sobre ti, Jesús. Padre, ayúdanos, primero que nada, a convertirnos en un hombre de verdad, Padre, en donde tomemos el rol que tú nos has puesto y tener los pantalones bien puestos para agarrarnos y ir contigo, Señor, porque sabemos que no va a ser difícil porque el enemigo va a ir detrás de nosotros. Prepáranos, Señor, para que el día de mañana, cuando tú decidas y sea prudente, Padre, nos hagas conocer a una persona, estemos preparados, Señor, estemos listos para ayudar a esa persona a crecer en ti, Señor. Padre, pero primero que nada, fórjanos a nosotros. Forja en nosotros un carácter conforme al de tu Hijo, Señor. Ayúdanos en cada pisada que demos, Señor, que esté cimentado en tu palabra, Señor.
Cuídanos, protégenos, bendice a cada uno de ellos durante toda su semana, bendice a Jaso, Padre, su vida, y bendice su matrimonio, que siga siendo de bendición, Señor. Guárdalos, protégelos. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias por todo. Hermanos, que Dios los bendiga. Sí hay que buscar crecer hacia lo del matrimonio. Entonces pónganse las pilas ahí, ¿va? Y nos vemos la próxima semana para checar el siguiente capítulo, que es el capítulo número 4, que es disciplina, de unos segundos, nada más para que no se los diga mal, de ser padres, ¿ok? Entonces, nada más para también enfocarnos en eso. Les dije que son tres cosas, ¿no? Dios primero, luego está el matrimonio, y en orden, después está la parte de ser padres, ¿ok? Que Dios bendiga, hermanos. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones, abrazo. Igualmente, que Dios bendiga, Jake, Antonio, Vite, Brian, Emma. Cuídense.